El vacío. ¿Alguna vez han sentido el silencio de un país que muere? No es el silencio de la paz. Es el silencio de las máquinas paradas. Es el silencio de las casas vacías. Hoy, en el corazón de Europa, una nación entera está siendo desmantelada, pieza por pieza. No por una invasión extranjera, sino por la codicia y el miedo de un solo hombre. Alexander Lukashenko prometió convertir a Belarus en la Suiza del Este. En cambio, la ha convertido en la Corea del Norte de Europa. Las fábricas despiden a miles, los jóvenes huyen y el dictador vende la soberanía del país al mejor postor en Moscú. Bienvenidos al fin de Belarus tal como la conocíamos. Introducción. La gran mentira. Sé lo que muchos piensan. Belarus es solo el satélite de Rusia, ¿a quién le importa? Pero déjenme decirles algo. Lo que está pasando en Minsk es el canario en la mina de carbón para todo el continente. Durante años nos vendieron la idea de que, a pesar de la falta de libertad, en Belarus había orden. Había trabajo. Había sueldos. Esa mentira ha explotado. Charter 97 acaba de soltar una bomba informativa que el régimen intentó enterrar. Las estadísticas oficiales, sí, las del propio gobierno, admiten que los despidos están superando a las contrataciones por miles. No es una crisis, es una hemorragia. Las grandes fábricas estatales, esos dinosaurios soviéticos que Lukashenko juró proteger, están echando a la gente a la calle. ¿Y saben qué es lo peor? Que nadie habla de ello. El miedo ha silenciado las protestas. Antes de sumergirnos en cómo Putin está aprovechando este caos para tragarse a Belarus sin disparar una bala, suscríbanse a Oracle Vision. Aquí decimos lo que los dictadores callan. La purga laboral, el hambre como arma. Hablemos claro. ¿Qué está pasando realmente en las fábricas? El régimen lo llama optimización. Nosotros lo llamamos estafa. Las sanciones occidentales han cerrado los mercados. Nadie en Europa quiere comprar tractores bielorrusos manchados con la complicidad de la guerra. Y Rusia, el único cliente que queda, está en quiebra técnica y no puede pagar. Así que los almacenes se llenan. Y cuando no puedes vender lo que produces, no necesitas a quien lo produce. Pero Lukashenko es astuto. No los despide a todos de golpe para evitar una revolución. Usa el truco de las vacaciones forzadas o reduce los salarios a niveles de miseria para que la gente se vaya voluntariamente. Es una purga laboral diseñada para romper la voluntad del trabajador. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Qué pasa con el que pierde su trabajo en Belarus? ¿No hay red de seguridad? Hay un impuesto a los parásitos. Si no trabajas, pagas una multa. El Estado te castiga por ser pobre. Es un sistema diseñado por Kafka. La anexión invisible, Minsk bajo el yugo. Pero mientras el pueblo sufre, el Estado desaparece. Literalmente. El Atlantic Council ha publicado un análisis que debería aterrorizar a cualquier patriota bielorruso. Minsk bajo el control de Moscú. Argumentan que Rusia ya no necesita invadir. ¿Para qué? Putin ya tiene las llaves del palacio presidencial. Ha logrado una anexión blanda. Miren al ejército. Las tropas rusas entran y salen de Belarus como si fuera su propia casa. El Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, confirma que el territorio bielorruso es ahora una plataforma de lanzamiento rusa. Lukashenko ya no es un presidente, es un capataz, un administrador colonial que viaja a Moscú para pedir permiso y dinero. Seguro que se preguntan, ¿y por qué no se rebela? Esa es la tragedia. Quemó sus naves con Occidente en 2020 al robar las elecciones y torturar a su pueblo. Ahora está solo en una habitación con el oso ruso, y el oso tiene hambre. El eje de los parias, amigos peligrosos. Y cuando estás solo y desesperado, buscas amigos en los lugares más oscuros. ¿Han visto las noticias recientes? Belarus está coqueteando con Corea del Norte. La agencia Anadolu informa que Pyongyang está lista para responder a las amenazas junto con sus socios. Lukashenko está buscando la protección de Kim Jong-un. ¿Se dan cuenta de la ironía? El país que quería ser el puente hacia Europa ahora busca su futuro en el régimen más aislado del planeta. De ahí viene el apodo, la Corea del Norte de Europa. Fronteras cerradas, dependencia total de un vecino gigante, sociedad militarizada, presos políticos en cada cárcel. Están construyendo un muro alrededor de la gente. No para que no entren los enemigos, sino para que no salga la verdad. El dolor humano, el miedo en la piel.
Pero olvidemos la geopolítica un momento. Hablemos de las personas, de la carne y el hueso. El Centro de Derechos Humanos Viasna, Spring 96, documenta el horror diario. La tortura en las prisiones es sistemática. Te pueden arrestar por el color de tus calcetines si son rojos y blancos, los colores de la oposición. ¿Y esto a mí qué me importa?, dirán algunos. Les importa porque esto pasa en la frontera de la Unión Europea. No es una tragedia lejana en otro continente. Es un agujero negro de derechos humanos justo al lado de Polonia y Lituania. El miedo se respira en Minsk. La gente borra sus chats de Telegram antes de salir a la calle. Susurran en sus cocinas como en los peores tiempos de Stalin. Es el terror actualizado a la era del smartphone. El parásito económico y económicamente, Belarus se ha convertido en un zombie. Como explica Intereconomics, el modelo económico bielorruso era un esquema piramidal. Dependía de comprar petróleo ruso barato, refinarlo y vendérselo caro a Europa. Pero ese juego se acabó. Europa ya no compra. Y Rusia ya no regala petróleo, lo necesita para sus tanques. El modelo ha colapsado. Lukashenko intenta vender a China, a África, a quien sea. Pero no puedes reemplazar el mercado europeo con Zimbabue. La logística no funciona. Los números no cuadran. ¿Su solución? Exprimir a su propia gente. Recortar beneficios, despedir trabajadores, aumentar multas. El Estado se ha convertido en un depredador de sus propios ciudadanos. La última mano del jugador. ¿Hay salida? Medusa publicó una entrevista fascinante con Andrei Sannikov, líder de la oposición. Él argumenta que Lukashenko está jugando un juego peligroso de chantaje con Occidente. Crea una crisis, como los migrantes en la frontera, y luego ofrece solucionarla a cambio de que le quiten las sanciones. Toma rehenes políticos solo para intercambiarlos después. Es la diplomacia del secuestrador. Págame o el rehén sufre. Pero Occidente se ha cansado. El truco ya no funciona. Polonia está construyendo un muro. Lituania está cerrando pasos fronterizos. El aislamiento ya no es solo político, es físico. El chantaje fronterizo. Arma migratoria. Y hablando de fronteras, hablemos de la guerra híbrida. Charter 27 informa que los intentos de cruce ilegal han vuelto a dispararse. Lukashenko está utilizando de nuevo a seres humanos desesperados como armas biológicas para presionar a sus vecinos. Pero esta vez, el tiro le ha salido por la culata. La primera ministra de Lituania, Inga Ruginiene, ha lanzado una advertencia que suena casi a sentencia de muerte para la logística bielorrusa. Si esto no cambia, cerraremos la frontera de nuevo. Piénsenlo. Belarus no tiene salida al mar. Su única ruta hacia los mercados ricos es a través de Polonia y Lituania. Al provocar a sus vecinos, Lukashenko está tapiando sus propias ventanas. Hay 1000 camiones atrapados ahora mismo. Eso es comida pudriéndose, negocios quebrando. Es un suicidio económico cometido para satisfacer el ego de un dictador. La ejecución del futuro. Fuga de cerebros. Mientras los camiones se atascan, los cerebros vuelan. Belarus tenía un orgullo, su parque de alta tecnología. Era el Silicon Valley del Este. Apps mundiales nacieron allí. Era el único sector que traía divisas y no dependía de Rusia. Hoy, ese sector está siendo desmantelado, ladrillo a ladrillo. El Centro de Investigación Ideas Bank lo llama la economía de las oportunidades perdidas. Sus datos son asombrosos. Más de 400.000 bielorrusos han huido. Pero no es solo el número, es quiénes son. Se van los programadores, los ingenieros, los creadores. Se llevan sus impuestos, su consumo y sus futuros hijos a Varsovia, Vilna y Tiflis. ¿Por qué? Porque no puedes programar con una pistola en la cabeza. El KGB allana oficinas. Cortan internet. El régimen vio a esta gente inteligente e independiente como una amenaza, así que los expulsó. Ahora a Lukashenko le quedan fábricas de tractores que no venden tractores, mientras la economía digital que podría haber salvado al país está construyendo el PIB de Polonia. Es una lobotomía nacional autoinfligida. El teatro electoral. Entonces, con la economía en ruinas y la juventud huyendo, ¿cómo se mantiene Lukashenko en el poder? Montando una obra de teatro llamada Elecciones. The Guardian describe la reciente elección perfectamente. Escenificada. Sin candidatos de oposición reales, sin observadores internacionales, solo un guión escrito en el Palacio Presidencial.
Los líderes occidentales lo han denunciado como una farsa. Pero para el pueblo bielorruso es un insulto. Saben los números reales. Saben que en 2020 el país votó por el cambio. Esta falta de legitimidad es la mayor debilidad del régimen. Un líder que es realmente amado no necesita arrestar a abuelas. Un líder que ganó limpiamente no necesita 150.000 soldados rusos para respaldarlo. Chatham House hace la pregunta del millón. ¿Cuándo caerá? La respuesta es: no puede bajarse. Está montado en un tigre. Si se baja, el tigre se lo come. Si se queda, el tigre se muere de hambre. No tiene estrategia de salida más que la sumisión total a Putin. El problema chino, la ruta a ninguna parte. Hay un último jugador en esta tragedia que está muy descontento. China. A menudo olvidamos que Belarus se suponía que era el hub de la iniciativa de la Franja y la ruta de China hacia Europa. El enorme parque industrial Great Stone cerca de Minsk se construyó con miles de millones chinos. Iba a ser la puerta de entrada a la UE, pero una puerta que está constantemente cerrada por crisis fronterizas es inútil. China valora la estabilidad. Lukashenko ofrece caos. Al usar la frontera como arma, Lukashenko está bloqueando efectivamente los productos chinos. Está mordiendo la mano de la única otra superpotencia que podría haberlo apoyado. Los informes sugieren que Pekín está furioso en silencio. Están desviando sus rutas logísticas para evitar Belarus por completo. El parque Great Stone se está convirtiendo en una ciudad fantasma de almacenes vacíos. Lukashenko no solo ha perdido a Occidente, está perdiendo a Oriente. El cielo cerrado, la militarización de la frontera. Pero la crisis no se detiene en el suelo, con los camiones y los trenes. El miedo ha subido al cielo. Hay un detalle en los informes recientes que ha pasado desapercibido para muchos, pero que grita guerra inminente para los expertos militares. Charter 27 informa que Letonia ha extendido la prohibición de vuelos nocturnos cerca de la frontera con Bielorrusia. ¿Por qué un país de la UE prohibiría volar en su propio espacio aéreo por la noche? Porque el espacio aéreo de Bielorrusia ya no es seguro. Se ha convertido en un patio de recreo para la Fuerza Aérea Rusa. Los vecinos de la OTAN saben que Lukashenko ha entregado el control de sus cielos al Kremlin. Un avión que despega de Minsk podría ser un vuelo comercial, o podría ser un bombardero ruso probando las defensas de la OTAN. Esta militarización ha convertido a Bielorrusia en una zona de exclusión aérea, de facto para la inversión y el turismo. Nadie quiere volar cerca de un país que amenaza con derribar aviones o usarlos como armas híbridas. El rehén nuclear. Y aquí llegamos al punto más aterrador de esta transformación: la nuclearización. Lukashenko pensó que traer armas nucleares tácticas rusas a su territorio le daría un seguro de vida. Pensó que lo haría intocable. Pero, ¿qué ha logrado realmente? Ha convertido a su propio país en un objetivo prioritario. En cualquier escenario de conflicto entre la OTAN y Rusia, los primeros misiles occidentales no caerán sobre Moscú. Caerán sobre las bases de Lida y Baranovichy en Bielorrusia para neutralizar esa amenaza nuclear. Lukashenko ha pintado una diana gigante en la frente de 9 millones de bielorrusos. Ha convertido a su nación en un escudo humano para Vladimir Putin. La gente lo sabe. El pánico silencioso que vemos en la emigración masiva no es solo económico. Es el miedo existencial de vivir en un polvorín nuclear donde el detonador lo tiene un hombre en otro país. La anexión invisible. El Estado de la Unión. Mientras hablamos de tanques y misiles, la verdadera conquista de Bielorrusia está ocurriendo en oficinas con aire acondicionado, mediante documentos legales aburridos pero letales. Se llama el Estado de la Unión. Bajo la excusa de la integración económica, Rusia está tragándose la soberanía de Bielorrusia bocado a bocado. Han unificado los sistemas fiscales. Han unificado las aduanas. Ahora, las leyes que rigen a los empresarios en Minsk se escriben en Moscú. Lukashenko, acorralado por las sanciones occidentales que él mismo provocó, ha tenido que vender las joyas de la abuela. Ha vendido la independencia de su sistema judicial, de su banco central y de su ejército a cambio de préstamos baratos para mantener a flote su régimen. Ya no es una alianza, es una absorción. Bielorrusia es hoy, a todos los efectos prácticos, una provincia rebelde de la Federación Rusa, gobernada por un virrey excéntrico. La depresión nacional, el silencio de los cementerios. Finalmente, tenemos que volver al factor humano. ¿Cómo se siente vivir en un país que ha sido cancelado por el mundo y vendido por su líder?
Los informes de Spring 96 sobre la tortura y la represión pintan un cuadro de trauma nacional profundo. Pero hay algo más sutil que la tortura: la depresión colectiva. La sociedad bielorrusa ha entrado en un estado de hibernación psicológica. La gente ha dejado de hacer planes a largo plazo, han dejado de invertir, han dejado de tener hijos. La tasa de natalidad está en caída libre, no solo por la economía, sino porque nadie quiere traer una nueva vida a una prisión a cielo abierto. Es la huelga de la vida. El régimen puede obligar a la gente a ir a trabajar, con amenazas de multas. Puede obligarlos a marchar en desfiles, pero no puede obligarlos a tener esperanza. Y una nación sin esperanza es una nación que está muriendo lentamente, día a día. La pregunta final. Entonces, cuando miramos las colas de camiones en la frontera, las fábricas vacías y los aviones militares en el cielo, vemos la imagen completa de la tragedia. Lukashenko apostó todo al pasado soviético y a la alianza con Rusia. Perdió. El mundo ha avanzado y Bielorrusia se ha quedado atrás, encadenada a un imperio que también se está hundiendo. La pregunta ya no es si el régimen caerá, sino qué quedará del país cuando eso suceda. ¿Será Bielorrusia capaz de reconstruir su identidad europea o habrá sido tan digerida por Rusia que ya no habrá vuelta atrás? Esta es la historia de cómo un dictador, en su afán de conservar el poder absoluto, terminó gobernando sobre ruinas y sombras. Conclusión. El final del camino. Entonces, ¿dónde deja esto al pueblo de Belarus? Están atrapados en una pinza trágica, apretados por un dictador vengativo en casa y aislados por una guerra que no eligieron en el extranjero. Los despidos masivos con los que empezamos son solo el principio. A medida que la economía rusa se hunda bajo el peso de la guerra, arrastrará a Belarus con ella al fondo. No hay paracaídas. Lukashenko cree que puede sobrevivir aferrándose a Putin. Pero la historia nos enseña que cuando un imperio colapsa, los estados vasallos son los primeros en arder. Belarus no es solo la Corea del Norte de Europa. Es una advertencia. Es lo que sucede cuando el futuro de una nación es robado por el miedo de un solo hombre a perder el poder. ¿Qué opinan ustedes? ¿Podrá el pueblo bielorruso recuperar su país alguna vez o el agarre de Moscú es demasiado fuerte? ¿Hay un punto de quiebre para esta economía zombie? Realmente quiero escuchar sus pensamientos. Déjennos un comentario abajo. Si encontraron valioso este análisis profundo sobre el frente olvidado de la crisis europea, denle a ese botón de me gusta y compartan este video. El mundo necesita saber lo que está pasando en el corazón de Europa. Soy Charlie, del equipo de Oracle Vision. Manténganse vigilantes. Gracias por vernos.